Muy bien, vamos a trabajar, jóvenes, el tema 1.6, que son triángulo rectángulo conocido, dos lados. Nos dice que en los siguientes triángulos nosotros vamos a encontrar las medidas de los ángulos agudos. Si nos fijamos acá, solo nos dan dos lados. Entonces nosotros tenemos que encontrar cuánto mide el ángulo C y cuánto mide el ángulo B. Aparte de ese, en los que nosotros miremos la calculadora, entonces lo vamos a resolver utilizando la calculadora. Y en este caso, donde no veamos la calculadora, lo podemos resolver utilizando los triángulos notables. Vale. Lo primero que tenemos que hacer es definir con qué ángulo vamos a trabajar. Yo voy a trabajar con el ángulo C. Vale. Si voy a trabajar con este ángulo C, significa que esta es la hipotenusa siempre. Esa va a ser la hipotenusa. Y si estoy trabajando con el ángulo C, este es el opuesto, ¿verdad? Pero el opuesto al final no lo necesito. Y este va a ser el cateto adyacente. ¿Por qué no necesito el opuesto? Porque yo necesito trabajar con los datos que sí conozco. En este caso conozco la hipotenusa, que es 6, y conozco el adyacente, que es 3. Entonces yo lo defino de la siguiente manera. Coseno de C es igual al adyacente sobre la hipotenusa. Entonces ahora significa que el coseno de C es igual al adyacente, que vale 3, y la hipotenusa, que vale 6. Y este yo lo puedo simplificar. Tercera 1, tercera 2. Entonces significa que el coseno de C vale 1/2. Como el coseno de C vale 1/2, significa que hay un ángulo que tiene una medida C cuyo coseno es 1/2. ¿Cuál ángulo es? Para eso yo me voy a auxiliar de la tabla que hicimos en el contenido 1.4. ¿Para qué ángulo el coseno vale 1/2? Vamos a ver. Acá está. El coseno vale 1/2 para un ángulo de 60 grados. Miren. Coseno vale 1/2 para un ángulo de 60 grados. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si el coseno del ángulo C es igual a 1/2, significa que ese ángulo C mide 60 grados. Y ya encontré la medida del ángulo C. Entonces este ángulo de acá mide 60 grados. Y así de sencillo. Ahora, si quiero encontrar el ángulo B, no necesito aplicar esto nuevamente. Simplemente yo sé que los tres suman 180, entonces el ángulo B simplemente va a ser 180 grados menos el ángulo que acabo de encontrar, que es 60, menos el otro ángulo recto que ya conocemos, que es 90 grados. Entonces voy a obtener que 180 menos 60 menos 90, voy a obtener que vale 30 grados. Y ahí ya resolví y encontré los dos ángulos restantes. Ahora bien, ¿qué pasa si alguien se va por el otro camino y trabaja con el ángulo B? Al final a la misma respuesta va a llegar. Lo voy a hacer solo para que practiquemos y veamos. Si voy a trabajar con el ángulo B, significa que este va a ser mi cateto opuesto. Este sería mi adyacente y la hipotenusa siempre sería igual. Vale. Si estoy trabajando con este ángulo, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que yo trabajaría coseno de B, trabajaría con el seno, porque la razón trigonométrica que me relaciona los dos datos conocidos, opuesto con hipotenusa, es el seno, ¿verdad? Entonces por eso trabajo con seno de B es igual a opuesto sobre hipotenusa. Para este caso el seno de B sería el opuesto, que vale 3, sobre la hipotenusa, que vale 6. Tercera 1, tercera 2. Entonces llego a que el seno de B es igual a 1/2. Me vuelvo a auxiliar de la tablita y empiezo a ver el seno. ¿Para qué ángulo el seno vale 1/2? Aquí está, miren. El seno vale 1/2 para un ángulo de 30 grados. Quiere decir que el ángulo B es igual a 30 grados. Y si nos fijamos, eso coincide con lo que nosotros ya habíamos encontrado. Entonces, vaya, esta parte solo es para demostrar que yo me puedo ir por cualquier camino y al final a las mismas respuestas voy a llegar. ¿Estamos? Va. Vamos a ver el segundo. Para el segundo, desde el momento en que tenemos la calculadora ahí, significa que el segundo lo vamos a resolver utilizando la calculadora. Vale. Vamos a ver entonces. Voy a definir con qué ángulo yo voy a trabajar. Para este caso,
si ustedes se ven, conozco dos catetos. Entonces voy a trabajar con este ángulo, con el ángulo D. Si este es el ángulo D, este va a ser mi cateto opuesto, este va a ser mi cateto adyacente y obviamente este va a ser la hipotenusa. Pero yo necesito, la hipotenusa no la voy a necesitar absolutamente en nada porque no tengo ningún dato. Entonces necesito trabajar con adyacente y opuesto. ¿Qué razón trigonométrica a mí me permite trabajar con opuesto y adyacente? Ah, la tangente. ¿Qué significa entonces? Miren, que la tangente de D, que es el ángulo con el que yo estoy trabajando, es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ah, entonces significa que la tangente de D es igual al opuesto, que vale 5, sobre el adyacente, que vale 2. Esto es imposible que nosotros lo hayamos en la tabla, ¿verdad? No hay un ángulo D para el cual la tangente valga 5 medios, porque ya la hemos trabajado anteriormente. Entonces, para eso es que yo me auxilio de la calculadora. Vale, miren. Esta parte es clave, así que memoricemos, aprendámosla. Para despejar este ángulo, si fuera una variable normal, yo diría la tangente está multiplicando, entonces pasa a dividir, porque tengo que dejar solita la D. Pero en las razones trigonométricas no funciona así. Cuando tengo una razón a la par de un ángulo que no conozco, para moverla al otro lado yo la paso como razón inversa. Entonces acá yo la defino así, miren, tangente, y le agrego este menos 1 allá, como menos 1 ahí arriba. Eso significa tangente inversa. ¿De quién? De 5 medios. ¿Estamos? Necesito dejar sola la D. Entonces la tangente la paso al otro lado, pero la paso como tangente inversa. Lo mismo sucedería si yo voy a mover el seno. Lo voy a pasar como seno inverso. O si voy a mover el coseno, como coseno inverso. Ahora es donde yo voy a utilizar la calculadora. D va a ser igual a la tangente inversa de 5 medios. Ahora, ¿cómo voy a obtener yo la tangente inversa? Me voy a la calculadora y si nos fijamos, hay de color amarillo seno inverso, coseno inverso y tangente inversa. Entonces voy a presionar Shift, miren, Shift, y ahora presiono la tangente y ahí ya me aparece la tangente inversa. ¿Tangente inversa de quién? De 5 medios. Ah, entonces abro paréntesis, coloco 5, vaya, lo puedo escribir entre 2 así. O lo puedo escribir como fracción, presiono esta tecla, ¿verdad? 5 medios. Cierro paréntesis y ahí ya lo tengo. Miren, tangente inversa de 5 medios y presiono el signo igual. Y me dice que el ángulo es entonces de 68.19. Lo vamos a dejar con una décima, entonces el 9 aproxima al 1 a 2. Entonces quiere decir que el ángulo D es de 68.2 grados. Ya encontré el ángulo D. Significa que este es de 68.2 grados. Y para encontrar el ángulo F, simplemente hacemos la resta. Ángulo F es igual a 180 grados menos 68.2 grados menos 90 grados. Y si nosotros hacemos esa resta, 180 menos 68.2 menos los 90 grados del ángulo recto, me da que vale 21.8 grados. 21.8 grados. Sería este ángulo de acá, ¿verdad? 21.8 grados. Así de sencillo vamos a trabajar. Ahora bien, voy a explicarlo si yo hubiese querido utilizar o trabajar con el ángulo F. Lo voy a hacer aquí en un ladito, ¿verdad? Vale. ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese trabajado con el ángulo F? Vamos a ver que voy a llegar a lo mismo, 21.8. Si hubiese trabajado con el ángulo F, este sería el opuesto y este sería el adyacente. ¿Estamos? Entonces al final siempre hubiese tenido, ¿verdad?, que la tangente del ángulo F ahora sería 2 sobre 5. 2 sobre 5. Entonces F sería la tangente inversa de 2 sobre 5. Y si yo coloco en la calculadora Shift tangente inversa de 2 sobre 5, me va a generar esto 21.8 y que es el mismo 21.8 que yo obtuve. Entonces si nos fijamos, al final obtengo la misma respuesta, ya si me voy por un camino o por el otro. Vale. Para este caso trabajamos con la tangente inversa.
Puede ser que en algunos ejercicios ustedes no necesariamente conozcan los dos catetos. Cuando conozcamos los dos catetos ya sabemos que trabajamos con tangente inversa. ¿Estamos? Pero cuando se conozca, por ejemplo, un cateto y la hipotenusa, dependiendo con cuál ángulo nosotros vamos a trabajar con el seno o con el coseno. Y por lo tanto, en nuestra calculadora, una de dos. O vamos a trabajar con el seno inverso de lo que nos dé, o con el coseno inverso. ¿Estamos? Entonces ahí depende de qué lados o qué datos el ejercicio nos muestre. Entonces, con lo que ustedes van a hacer, vaya, por ejemplo, estos tres, en los tres no se va a necesitar calculadora, sino que lo que usted va a necesitar conocer son los ángulos y trabajar con la tablita, porque estamos trabajando con ángulos de 60, 30, 45 grados. Ahí les doy la respuesta de lo que ustedes van a obtener. Vaya, sin embargo, con los otros tres sí vamos a utilizar calculadora. Aquí nos da el icono, ¿verdad? Acá, por ejemplo, si ustedes ven, nos da la hipotenusa. Si yo decido trabajar con este ángulo, entonces voy a trabajar con opuesto y con hipotenusa. Entonces voy a trabajar con el seno. Por lo tanto, en mi calculadora yo tendría que trabajar con el seno inverso al final, ¿verdad? Acá, por ejemplo, nos dan dos catetos. Entonces, independientemente con cuál ángulo, ya sea con el G o con el I que yo trabaje, voy a trabajar con la tangente y por lo tanto con la tangente inversa. En este último nos dan la hipotenusa y un cateto. Si yo decido trabajar con el ángulo P, significa que este va a ser adyacente con hipotenusa. Entonces voy a trabajar con el coseno y al final en la calculadora voy a introducir el coseno inverso, ¿verdad? Pero aquí están las medidas de cada uno de esos ángulos y las respuestas que ustedes van a obtener.